momento, en 1961, cuando la Casa Blanca proyecta un recorte del 23% en los presupuestos de los CDC. Pues justo unos meses después de ese anuncio de la Casa Blanca, les salva una llamada de un inmunólogo de Los Ángeles que le dice que había 4 homosexuales con neumonía e inmunodeficiencia grave. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los CDCs hay que decir también que son, como hemos dicho, es una institución militar, no es civil. O sea, pese a que lo que trata es de, digamos, proteger a la población de las epidemias y los posibles ataques, es una institución militar. Y esta institución militar tiene muchos de las personas que están, digamos, asalariadas en el CDC, están incrustados en muchas instituciones que son públicas y civiles. Y a partir de esas instituciones, o desde esas instituciones, hacen ese control sobre las supuestas posibles ataques o posibles epidemias o ese tipo de cosas. Entonces aquí en Los Ángeles un inmunólogo avisó a un miembro del CDC que estaba trabajando en el hospital de que habían aparecido 4 homosexuales con una neumonía e inmunodeficiencia grave. ¿Por qué le extrañó esto? Porque en realidad el tipo de neumonía que apareció y la inmunodeficiencia tan grave no era usual en gente tan joven. Era usual a lo mejor, como hemos dicho antes, pues en alguien que hubiera tenido quimioterapia, en alguien que sea víctima de la guerra bacteriológica o química en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Era también posible en partes del planeta donde hay hambre endémica. Y entonces ahí sí podría haber una neumonía de ese tipo y una inmunodeficiencia grave. Pero en 4 personas de un país de primer orden como Estados Unidos y tal, pues eso era lo que era un poco nuevo, ¿no? Y por eso alarmó y claro, con el alarmó estamos juntos buscando a ver qué hacían para que no le bajaran su presupuesto. Parece que todo encaja, ¿no? En la historia vamos a contar cosas que van encajando. Por otra parte, paralelamente también, pues van ocurriendo otra serie de circunstancias que también tienen que ver, porque es una confluencia de factores, no es todo tan sencillo. Bueno, en 1970, el movimiento de liberación gay se hace fuerte en los Estados Unidos y a finales de los 70, bueno, consiguen algunos reconocimientos y derechos para la comunidad gay. Esto se vive de una manera muy, casi eufórica, ¿no? Porque era un colectivo, hay que decir que el colectivo gay era un colectivo que había estado, bueno, y ha estado, y en algunos sitios sigue estando, muy castigado, ¿no? Muy reprimido y sin derechos, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que ellos al movilizarse, digamos, consiguieran que le hicieran caso y que le respetaran algunos de sus derechos, era algo que evidentemente era lícito celebrar. Bueno, en los años 70, la prioridad absoluta, como hemos dicho antes, en los años 70, pues cuando llegan los retrovirus, aquí aquel tema báltico que hemos dicho antes, pues se le da una prioridad absoluta en la investigación científica del cáncer, la guerra del cáncer de Nixon. Por otra parte, en 1981, o sea, ya un poquito más adelante, aparecen los primeros casos de inmunodeficiencia severa en 5 homosexuales en Los Ángeles, San Francisco y Nueva York. Esto va ocurriendo todo paralelamente, pero los primeros en 1981, como hemos dicho antes. Principios de los años 80, pues también se constata, ya que la fecha es muy próxima, que hay un fracaso absoluto en la investigación de los retrovirus como posible causa del cáncer. Y estuvieron 10 años. 10 años con una inyección de fondos públicos como no conocieron en mucho tiempo, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, luego vino el SIDA y ya el SIDA se ha llevado el número 1, ¿no? Pero era siempre la causa más subvencionada con dinero público, era el cáncer, y ahí se llevó bastante dinero. Dinero siempre, que hay que decir, de los contribuyentes, evidentemente. Entre 1981 y 1984 siguen apareciendo casos de inmunodeficiencia severa en hombres homosexuales para los que no encuentran explicación, y entonces aquí, o sea, todavía ni siquiera era SIDA, se acuña el término de GRIP, que, para que veáis que luego tiene cierta explicación que surjan esos brotes de homofobia o todo esto, o incluso la reacción a la homofobia, ¿no? Porque ciertamente el término GRIP que se usó al principio para los primeros casos de inmunodeficiencia era Gay Related Immune Deficiency, es decir, inmunodeficiencia relacionada con los gays. Así se llamaba. Claro, entonces los gays tenían mucho motivo para estar enfadados. Es decir, ¿cómo que relacionado con los gays?
porque parecía algo como si hubiera estado, como si siempre ha habido en Estados Unidos, ha habido mucha represión a los homosexuales. Hay que decir que hasta no hace mucho tiempo tenían la triterapia, aquella que tanto alardeaban, que era, tenían tratamiento los homosexuales para curarles de su homosexualidad. Y eso no es algo que puede parecer un chiste, pero evidentemente para aquel colectivo no era para nada un chiste, ¿no? Porque tenían que vivir aguantando esa presión social. O sea, de que su situación o su condición no se entendía, y no solamente no se entendía, sino que además se reprimía y se intentaba cambiar con métodos medio nazis, ¿no? Entonces es verdad que se acuña el término este de GRIP como primer término antes de que apareciera la palabra SIDA. En principio de los 80, el Human Health Service, que es como el Ministerio de Sanidad de los Estados Unidos, necesita un retrovirus que por lo menos cause alguna enfermedad con el que puedan justificar los millones de dólares de los contribuyentes invertidos en el fiasco de la investigación contra el cáncer. Esto es porque 10 años habiendo invertido tan fuertemente en la lucha del cáncer, o sea, en la investigación de los retrovirus como causa del cáncer, y después de 10 años no presentar nada, pues era como perder mucha credibilidad, era como, bueno, era que todos los contribuyentes iban a tener mucho motivo para estar enfadados, incluso para dejar de pagar impuestos. Bueno, pues aparece la misma inmunodeficiencia, justo en estos mismos años, aparece también ya en adictos a drogas intravenosas, y entonces a partir de ahí ya los homosexuales sí que se ponen, digamos, en pie de guerra y dicen que no aceptan lo del GRIP. En 1983, paralelamente también, en otra parte, Luc Montagnier comenta a Robert Gallo, que estaba de viaje en Europa por aquel entonces, los avances que está teniendo en su laboratorio en el Instituto Pasteur, es decir, la fecha en la que publicó su trabajo, y más o menos Luc Montagnier le dice a Robert Gallo que él ya lo tiene casi descubierto, ¿no? Entonces Robert Gallo empezaba a darse cuenta que se le acababa el tiempo. Y dada la magnitud que esta aparente nueva enfermedad empieza a tomar, hay una clara carrera en los laboratorios hacia el descubrimiento de su causa. Y por qué no, hacia el premio Nobel también. Bueno, el movimiento gay evidentemente protesta por el uso del término GRIP y exige enérgicamente que el gobierno ofrezca algún tratamiento para esta nueva enfermedad. Porque no hay que olvidar, desde 1981 hasta 1984, que es cuando ya se dice que se ha descubierto el VIH y tal, y incluso posteriormente a eso, no hay un tratamiento. Es decir, que hay gente que sí, que la mayoría son homosexuales, pero ya empiezan a haber también adictos a drogas y algún hemofílico también. Y entonces el movimiento gay protesta porque cree que el gobierno, que por aquel entonces estaba Reagan, todo el mundo sabe que es bastante de derecha, pues piensa que en realidad no está haciendo nada porque como la mayoría que mueren son gays, pues es otra consecuencia de la homofobia. Entonces protestan y salen a la calle y arman mucho ruido en Estados Unidos, arman mucho ruido porque no van a aceptar que les dejen morir solo porque son gays, porque ellos piensan que es casi una agresión ya hacia ellos, hacia este colectivo. Bueno, desde 1981 hasta 1984, los científicos que confrontaron los primeros casos de repentino colapso del sistema inmunológico sospecharon de varias razones para esta nueva patología, asociándola con el uso de sustancias tóxicas y el estilo de vida de la mayoría de los pacientes, evidentemente. O sea que antes de lo del VIH, lo que más se tenía como posible causa era eso. Todos los síntomas y patologías que sufrían eran consecuencias obvias del uso de narcóticos, predominantemente nitritos de amilo, nitritos de butilo, nitritos de isobutilo, medicamentos como el Sertrin y el Captrin, que ya hemos dicho que son potentes antibióticos, y heroína, en el caso de los consumidores de drogas, pudiendo explicar por sí mismos la degeneración del sistema inmunológico. Es decir, todas estas causas pueden explicar perfectamente la degeneración y el colapso del sistema inmunológico. No se necesitaba ninguna otra causa ni ninguna otra explicación, ya quedaba explicado. Bueno, a pesar de los conocidos efectos inmunosupresores que tienen las sustancias que todos los primeros casos declararon haber estado usando permanentemente, se descartaron rápidamente como causa para explicar la inmunodeficiencia. Lanzan con solo 5 casos en 1961
lanzan una amenaza que salvaría los presupuestos de los CDC, una enfermedad mortal y contagiosa por vía sexual. O sea, ¿para qué quieren más? Eso era mucho mejor que lo de la epidemia y que lo de la guerra bacteriológica. Más tarde aparecen los heroinómanos con enfermedades oportunistas y un hemofílico muerto por neumonía, por tener la defensa muy baja, lógicamente. Hay que decir que, evidentemente, tanto los heroinómanos son conocidos y inmunodeprimidos desde antes de la era del SIDA, y también los hemofílicos. Los hemofílicos, debido a su patología, siempre son personas que han sido inmunodeprimidos, siempre han dependido de sangre de otros pacientes, de sangre que a veces en los mismos conservantes que lleva la sangre y tal cual reaccionaban negativamente los hemofílicos, y además era un colectivo que tenía una esperanza de vida muy baja, ya siempre antes de la época del SIDA. Y por eso, o sea que lógicamente el muerto hemofílico y los heroinómanos podrían haber muerto hemofílicos también antes, y los heroinómanos con enfermedad oportunista pues mucho antes también. Pero justo aquí dice, bueno, mira, tenemos al grupo de homosexuales, y ahora cogemos estos heroinómanos de aquí y este que se acaba de morir de por aquí, y ya hemos construido una epidemia. Pues con esto los CDC anunciaron que la nueva enfermedad se había extendido fuera de la comunidad homosexual. La alarma estaba ya asegurada. Lo siguiente, buscar al virus culpable, pero que está construido desde antes. O sea, hay una presunción, no hay una cuestión de ciencia empírica que vaya determinando los pasos, sino es una presunción y una suposición, y cuando no, una intención. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico es todo un taller solo para el diagnóstico. Pero bueno, vamos a apuntar la diferencia que existe con el diagnóstico y lo altamente poco fiables que son los diagnósticos. En Europa y Estados Unidos, Occidente o países del primer orden, el diagnóstico se suele hacer, el método más usado es el ELISA, el Western blot, la carga viral o el conteo de CD4. Sin embargo, en África se usa otra cosa que le llaman declaración Bangi, que es una declaración hecha por la ONU. Y ahora hablaremos de la declaración Bangi. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos un poquito, porque se puede extender mucho sobre solamente un método de diagnóstico, uno puede estar un rato hablando de ello. Pero yo he intentado coger las cosas que creo que son más, que dicen más por sí mismas que todo lo que yo pueda explicar. Y además incluso desde el manual de uso para profesionales, que viene acompañado del kit de diagnóstico y que está elaborado por el propio fabricante. Pues se trata de, este es el distintivo que lleva el manual, que es el test de ELISA de Laboratorios Abbott, División de Diagnósticos. Bueno, pues ahí dice que el nombre de intención de uso, que es para la detección de anticuerpos del virus VH tipo 1, VH1, en suero o plasma humano. Eso es lo que dice el test. Hay otro apartado de esa guía que se llama resumen y explicación del test, que dice aquí, resumen y explicación del test. Me vaya a perdonar un poco porque no ha salido muy clara la fotocopia, pero bueno, en cualquier caso cualquiera puede entrar en la página y observarlo, ¿no? Está allí. Ahí dice que es el predominio de infección por VIH en personas que no se conoce que estén en riesgo creciente es desconocido. Debajo dice, como resultado se pueden apreciar reacciones no específicas en muestras de algunas personas que, por ejemplo, debido a embarazo previo, una transfusión de sangre u otra exposición que no determina, tienen anticuerpos a las células humanas o medio en el que se cultiva el VIH1 para la producción del test de ELISA. Debido a esto y a otras reacciones no específicas, es apropiado investigar a los especímenes que reaccionan al test de ELISA en el sentido de mejorar la predicción de que el anticuerpo del VIH1 de hecho está presente. Bueno, no me quiero poner mucho porque parece que es un poco pesado, ¿no? Pero es sencillamente, aquí arriba podemos ver que cuando dice que el predominio, y lo dice ya lo dijo la propia guía del fabricante, el predominio de infección por VIH en personas que no se conoce que estén en riesgo creciente es desconocido. ¿Qué quiere decir con esto? Que antes de hacer el test
han determinado qué sector de la población está en riesgo creciente y cuál no. Es decir, hay una preselección ya de que la gente vaya a hacerse el test. Entonces dice que el predominio, o sea, el número de casos que haya de infección por VIH-1 en personas que no se conocen que estén en riesgo, es decir, del sector de la población que hemos determinado que no está en riesgo, es desconocido. Y luego dice que como resultado de esta incongruencia, el resultado es que como se pueden apreciar reacciones no específicas en muestras de algunas personas que, por ejemplo, debido a un embarazo previo, es decir, que la condición de un embarazo previo o una transfusión de sangre es suficiente para dar positivo en el test, pero que si pertenecen al sector de la población que no hemos considerado que está en riesgo, pues entonces debe ser un falso positivo o algo que no es realmente infección o que por lo menos se debería seguir investigando porque no está claro. Sin embargo, que es lo grave, con toda esta, digamos, con toda esta inconsistencia, sin embargo dice que si no hay un embarazo previo o no ha habido una transfusión de sangre, que entonces el VIH-1, de hecho se trata del VIH-1. Eso es lo que dice el texto. Otra cosa que dice más abajo es, en cualquier caso, cuando el ELISA se usa en población en la que la prevalencia de infección por VIH es baja, por ejemplo, donantes, las reacciones no específicas pueden ser más comunes. Es decir, aquí vemos otra vez como ya de antemano habían determinado cuáles son el sector de la población que van a dar positivo y cuál es el sector de la población que va a dar negativo. Porque dice que la prevalencia de infección por VIH-1 es baja en un sector de la población, por ejemplo, donantes. ¿Por qué? Porque los donantes se supone que son gente sana, se supone. Pero es solo por eso, que ya está preseleccionado antes, ¿no? Y más abajo dice que por esto, en la mayoría de los casos, es apropiado investigar a los especímenes que son reactivos repetidas veces con pruebas más específicas o suplementarias. Es decir, que lo primero que decía el test en el enunciado era que encontraba el VIH. Es una prueba para detectar el VIH en sangre humana, en sangre o plasma. Sin embargo, aquí ya te está diciendo que como la mayoría de los casos, que por esto, o sea, por estas incongruencias, en la mayoría de los casos los especímenes, las personas que reaccionan positivamente al test, es conveniente investigar con pruebas más específicas y complementarias. Pues si ha dado positivo, incluso repetidas veces, ¿por qué iba a haber que hacer más pruebas complementarias si está diciendo al principio que lo que detecta es el anticuerpo del VIH? Claro, es porque no es todo tan cierto. Y ellos mismos lo saben y se tienen que cubrir las espaldas para posibles demandas después. Otra de las cosas que dicen es, en otro apartado que se llama limitaciones del procedimiento, es que el ELISA detecta anticuerpos del VIH-1 en sangre y por eso es útil en el examen de las donaciones de sangre y plasma para transfusión y producción de hematoglobina, para la evaluación de pacientes con signos o síntomas de SIDA y para establecer infección previa con VIH-1. O sea, acabamos de decir antes que no determinaba nada, que ve que incluso aunque repetidamente diera positivo, había que hacer pruebas complementarias, sin embargo vuelve a decir que es muy útil porque detecta anticuerpos. Bueno, es así de incongruente, ¿eh? Estudios clínicos, dicen a punto seguido, estudios clínicos continúan clarificando y refinando la interpretación y el significado médico de la presencia de anticuerpos del VIH-1. Es decir, que incluso aunque fuera así, dicen que no tienen claro qué coño significa, perdón por la expresión, qué significa tener anticuerpos del VIH-1. No se sabe. Para la mayoría de esos casos, para la mayoría de usos, se recomienda que los especímenes que son reactivos repetidamente, te lo vuelvo a decir, sean investigados con pruebas adicionales más específicas o suplementarias. Una persona que tiene anticuerpos del VIH-1 se presume, dicen ellos, que está infectada con el virus, excepto si una persona que ha participado en un estudio de una vacuna contra el VIH puede desarrollar anticuerpos contra la vacuna y pueda estar o no infectada con el VIH. Es decir, que dice que hay personas que como han participado en estudios, pues a lo mejor le han inyectado y han estado, entonces tienen el anticuerpo, pero no es una infección, tienen el anticuerpo porque han participado en el ensayo, pero no porque estén infectadas. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Eso es lo que no se sabe. Es más, cuando dice que puede desarrollar anticuerpos contra la vacuna, aquí queda claro por qué jamás habrá una vacuna contra el SIDA. No habrá una vacuna
porque todo lo que se administra en la vacuna, en el caso supuesto, y el futuro que hubiera, todos iban a resultar positivos en las pruebas hoy usadas como de anticuerpos del VIH, evidentemente. Porque hasta la era del SIDA, tener anticuerpos significaba estar inmunizado. Si yo tengo anticuerpos contra cualquier virus, estoy inmunizado. Si tengo anticuerpos, estoy inmunizado. Si no tengo anticuerpos, no estoy inmunizado. Sin embargo, en el caso del SIDA fue una vuelta de tuerca que dijeron, pues no, ahora el SIDA es si tienes anticuerpos, estás en riesgo porque estás infectado y te puedes morir, y si no tienes anticuerpos, entonces estás sano. La vida al revés. Seguimos. Ante la correlación clínica, se indica que haya consejo apropiado, evaluación médica y pruebas adicionales posibles para decidir si un diagnóstico de infección por VIH es adecuado. Es decir, que ante la correlación que pueda existir clínica, por los síntomas clínicos que aparezca el paciente en cuestión, se indica que haya consejo apropiado, es decir, que no se tome una decisión a la ligera, evaluación médica y pruebas adicionales posibles para decidir si un diagnóstico de infección por VIH es adecuado. Bueno, yo, hasta donde he investigado, he mirado e incluso yo mismo he sufrido, tales cosas no se hacen. O sea, directamente has dado positivo en el test y eres positivo. No se tiene en cuenta que incluso aunque te lo está diciendo la propia farmacéutica que está fabricando el test, que tengas cuidado en hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la farmacéutica después, cuando haya en el futuro demandas, no quiere saber nada. Ella avisó, a los médicos luego hacen lo que quieran, que las farmacéuticas saben lo que están haciendo los médicos, pero ellas no son responsables, porque ellas han avisado. Es como cuando las cafeterías de tabaco te avisan de que el tabaco puede producir cáncer. Evidentemente, si tú tienes cáncer, yo te avisé. O sea, no me puedes culpar, no me puedes declarar responsable. Bueno, una evaluación así debe considerarse una parte importante del test de anticuerpos del VIH-1 y debería incluir una confirmación de los resultados de los test en una muestra fresca recién obtenida. Esto jamás se hace. No se tiene una confirmación en un test en una muestra fresca y además hay que también enfocar también este tema de que es importante la evaluación, es decir, que cuando es tan importante evaluar todo esto, todas las sesiones, todo el consejo, toda una serie de historias, entonces será que el test tampoco encuentra el VIH-1. Pues si estuviera tan claro, no habría que hacer toda esa historia, como es el caso en otros virus.